En este episodio vamos a hablar sobre por qué los ricos en la mayoría de los países del mundo, la mayoría de los países occidentales del mundo no pagan impuestos legalmente. Vamos a explicar algunas de las principales razones y vamos a ver cómo las personas corrientes pueden aprovechar muchas de estas ventajas para también o reducir sus impuestos o eliminarlos por completo legalmente. Aquí vamos a hablar de los principales, más que nada de los ricos de verdad, de los principales ricos, de las personas que crean empleos, de las personas que tienen negocios y que tienen también inversiones, porque hay muchas personas que también son ricas, pero que pagan muchos impuestos. ¿Y por qué es así? Porque hay básicamente dos tipos de ricos. Los ricos que trabajan por activos, de los que vamos a hablar aquí, es decir, los ricos que crean negocios, empresas, que crean empleos, que proveen viviendas y ese tipo de cosas. Y los ricos que trabajan por dinero, es decir, personas empleadas que ganan un alto salario, deportistas y actores. Entonces son dos clases de ricos. La primera clase de ricos, los que trabajan por activos, son de los que hablaremos aquí y son los que no pagan impuestos legalmente en muchas ocasiones o pagan muy pocos impuestos. Y la segunda clase de ricos, los que trabajan por activos, por dinero, los que tienen salarios y ese tipo de cosas, los que son autoempleados o empleados, ellos sí pagan en ocasiones impuestos, en ocasiones demasiados impuestos. Un ejemplo de estas personas son, por ejemplo, deportistas, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ellos pagan muchos impuestos, más que nada cuando en España cobran muchos impuestos. Ellos pagaban alrededor la mitad del salario que ganaban, lo tenían que compartir con el gobierno de España. Entonces estas personas sí pagan muchos impuestos. Estos no son los ricos de los que hablaremos aquí. Aquí vamos a hablar de las personas que pagan estos salarios, que contratan a estas personas, a estos actores o a estos deportistas. También es importante recordar que lo que hablaremos aquí no son formas de evadir impuestos, no son lagunas fiscales que están presentes en las leyes fiscales de muchos países, no es nada de eso. De lo que hablaremos aquí más que nada son de deducciones intencionales que están en la mayoría de los códigos fiscales de los países, de deducciones que los políticos y muchas personas pusieron ahí para incentivar a la gente a que hiciera ciertas cosas. Por ejemplo, hay muchas deducciones para que la gente tenga incentivos de invertir, por ejemplo, en bienes raíces o en energía como la extracción de petróleo. Hay muchos incentivos para eso, o en agricultura. Entonces de eso es lo que vamos a hablar aquí. No son lagunas involuntarias que pusieron ahí los legisladores, sino beneficios que están planeados, que se discutieron y que están ahí para incentivar cierto tipo de actividades económicas. Entonces vamos a comenzar primero con lo más básico de todo. Vamos a comenzar con la razón más básica por la que los ricos en muchas ocasiones no pagan nada de impuestos legalmente o pagan muy poco. Una de las principales razones es que los ricos crean, como ya dijimos, empleos y viviendas. Entonces los gobiernos de básicamente todo el mundo quieren principalmente dos cosas. Quieren crear más empleos, es decir, quieren que sus ciudadanos tengan empleos para que así estén felices y voten por ellos. Y también quieren, aparte de estos empleos, quieren brindar viviendas accesibles. Quieren que las personas tengan viviendas donde puedan vivir, ¿cierto? Esto es lo que más quieren los gobiernos de todo el mundo. Ahora, ¿quién crea más empleos y brinda viviendas accesibles? Básicamente dos grupos de personas, los emprendedores y los inversionistas. Por lo tanto, como los emprendedores crean más empleos principalmente, reciben muchos beneficios de impuestos. De esta manera el gobierno promueve la creación de empleos. Y como los inversionistas invierten en bienes raíces, construyen condominios y los venden o adquieren complejos de apartamentos y los arriendan, como hacen este tipo de cosas, los inversionistas también reciben muchos beneficios de impuestos para promover así las viviendas, ya que todos los gobiernos necesitan básicamente estas dos cosas. Y lo siguiente, lo que vamos a hablar es de la deuda. Los ricos también tienen muchos beneficios de impuestos porque la gran mayoría de los ricos usan la deuda a su favor, ya sea la deuda para expandir sus negocios o la deuda para invertir en bienes raíces. El dinero en la gran parte del mundo a partir de 1971 se convirtió en deuda. ¿Qué pasó en 1971? El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, desvinculó al dólar del oro. Antes de esto, la mayoría de las monedas del mundo estaban respaldadas con el dólar y el dólar a su vez estaba respaldado por el oro.
Así que de cierta manera todo el mundo estaba respaldado, entre comillas, por un patrón oro. No era un patrón oro puro, pero estaba respaldado por un patrón oro. Por lo tanto, la economía se movía a través de la producción, el ahorro y este tipo de cosas. Era una economía más sana y más productiva. Pero después de que Nixon desvinculara el dólar del oro, todas las divisas se convirtieron simplemente en dinero fiduciario. Es decir, el dinero a partir de entonces se convirtió simplemente en un pagaré, en un IOU, en deuda. Y en la actualidad sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, a partir de esa fecha, la única manera en que la economía se expanda es si la deuda se expande. Y por eso el gobierno es muy consciente de esto. Por lo tanto, el gobierno ofrece muchos beneficios de impuestos a las personas que usan deuda. Por supuesto, no estamos hablando de deudas de tarjetas de crédito ni nada de eso, sino deuda para invertir. Y las empresas y los empresarios saben esto. Por eso es que en la actualidad, debido a las bajas tasas de interés en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, gracias a la Reserva Federal, la gran mayoría de las empresas están emitiendo muchos bonos, emitiendo mucha deuda en el mercado y están endeudándose mucho porque el interés es muy bajo, tiene sentido endeudarse. Y con este interés, con esta deuda, logran financiar gran parte de sus operaciones o recompran acciones o este tipo de cosas. El interés es muy bajo y fuera de eso, todo el interés que pagan es deducible. Esa es una de las ventajas de usar la deuda. Los intereses son deducibles, no solo para las grandes empresas, sino también, por ejemplo, para los inversores en bienes raíces. Una persona que adquiere una propiedad de inversión con deuda puede deducir todos los intereses. Eso disminuye sus impuestos y esa es una de las ventajas que tienen los empresarios y los inversores, como ellos usan la deuda, ya sea para financiar sus negocios o para impulsar sus inversiones en bienes raíces, obtienen muchos beneficios de impuestos. Y otra de las razones por las que los ricos pagan poco o nada de impuestos legalmente es por la depreciación. Ya en episodios anteriores hemos hablado mucho de la depreciación con ejemplos y todo eso, pero aquí en este episodio vamos simplemente a mencionarla por encima. La depreciación es la única deducción que no cuesta dinero y beneficia principalmente a los inversores que proveen vivienda a los demás. Obviamente no es un beneficio para una persona que tenga una casa propia. Las personas solo pueden beneficiarse de la depreciación a través de una propiedad de inversión o si es una propiedad donde está el negocio de esa persona. Solo las propiedades con fines empresariales tienen el beneficio de la depreciación. Esta es una forma en la que el gobierno ayuda a las personas, ayuda a los empresarios y a los inversores. Para entender básicamente cómo funciona la depreciación, hagamos de cuenta que decido comprar una propiedad de inversión que cuesta $120,000. Entonces digamos que de esos $120,000, $20,000 están compuestos por la tierra y los otros $100,000 están compuestos por la estructura física. Entonces digamos que la depreciación es de 5% al año. Eso significa que puedo beneficiarme de la depreciación por $5,000 al año. Ahora, esto no es un gasto real, esto simplemente es un gasto contable. ¿Y qué significa esta depreciación de $5,000 al año? Por ejemplo, significa que si mis ingresos en el año provenientes de esta propiedad de inversión que tengo arrendada son de $5,000, se cruzan con los $5,000 que tengo por concepto de depreciación y de esta forma legalmente no pago nada de impuestos. Así es básicamente cómo funciona la depreciación, y la depreciación es una de las principales razones por las que personas, por ejemplo, como Donald Trump, pagan poco o nada de impuestos legalmente. Y ahora vamos a ver la siguiente razón, que es de las más conocidas de todas. Los ricos convierten todos sus gastos en deducciones. Como los ricos operan e invierten a través de corporaciones, a través de empresas o sociedades, ellos tienen la posibilidad de convertir gran parte de sus gastos en deducciones. Los negocios son una de las mejores formas de reducir tus impuestos legalmente, sobre todo si puedes convertir tu negocio en una inversión pasiva. Es decir, entre más grande sea el negocio, más beneficios fiscales tiene, más deducciones puede usar para reducir sus impuestos al final del año. Y los ricos no pagan impuestos porque los negocios reciben muchas exenciones de impuestos, debido a que hacen lo más importante de cualquier economía, que es de lo que hablamos al principio de este episodio, y eso es crear empleos. Entonces aquí vamos a mostrar brevemente algunas deducciones que existen para prácticamente todo el mundo. Entonces, primero tenemos a los grupos de empleados y autoempleados. Estas son las personas
que no construyen ni negocios, no crean empleos, no proveen viviendas, no participan en operaciones de extracción de petróleo, ni en energía, ni en nada de eso, y tampoco en agricultura, simplemente son empleados o autoempleados. Estas personas son las que menos deducciones tienen. Tienen, por ejemplo, intereses hipotecarios, impuestos sobre la propiedad, donaciones, cualquier exención personal. Estas son las deducciones más comunes de este tipo de personas. También, por ejemplo, si tienen hijos, esto a veces sirve para deducir, por ejemplo, el costo de la escuela de los hijos y cosas así. Son deducciones muy básicas. No hay muchos incentivos para esta clase de personas, pero por el otro lado sí tenemos las personas más importantes en la economía, los empresarios y los inversores. Estos sí tienen demasiadas deducciones. Aquí solamente vamos a hablar de las 11 más básicas, pero tienen demasiadas. Suministros para el negocio, equipos para el negocio, gastos publicitarios del negocio, gastos de oficina, el uso del vehículo también para el negocio, salidas a restaurantes, viajes, entretenimientos, todo lo que sea relacionado con el negocio, intereses hipotecarios también, impuestos sobre la propiedad, donaciones y algunas exenciones personales. Es decir, prácticamente todo lo relacionado con el negocio es deducible para estas personas porque operan como una corporación o como una sociedad. Y esa es la clave para hacer que un gasto sea deducible es convertirlo en un gasto del negocio o de la inversión. Esto es algo que los empleados y autoempleados no pueden hacer porque no tienen negocios ni tienen inversiones, simplemente son empleados. Por lo tanto, no tienen todas las deducciones que sí tienen los empresarios y los inversores. Ahora, otra de las razones importantes por las que los ricos pagan pocos impuestos o incluso nada de impuestos en lo absoluto es porque los ricos, la gran mayoría, crean productos innovadores. Prácticamente todos los avances que hemos tenido en la civilización en los últimos años ha sido gracias a los ricos, a los emprendedores, a las personas que corren riesgo, que investigan, que tienen negocios, que buscan formas de hacer mejor las cosas, que buscan crear mejores productos. Por ejemplo, una de las personas más conocidas es Steve Jobs. Steve Jobs creó el celular, el computador y la tableta que estoy usando en este momento, que me permite hacer negocios por todo el mundo. Pero otras personas, por ejemplo Henry Ford en su momento, el siglo anterior, Henry Ford trabajó muy duro para que cualquier persona pudiera comprar un carro. En esa época, tener un carro era algo reservado únicamente para la gente rica. Solo los ricos tenían carros. Henry Ford trabajó de tal manera y creó una empresa que le permitió a prácticamente todo el mundo tener un carro. Logró abaratar los costos, logró ser más eficiente, innovó. Y eso es lo que hacen los ricos, la gran mayoría de los ricos. Y en la actualidad, Elon Musk, posiblemente el emprendedor más reconocido del mundo en la actualidad, el emprendedor más creativo del mundo sin dudas, está trabajando muy duro para crear productos innovadores que, según la visión de él, salvarán el planeta algún día. Elon Musk no se queja de lo que ocurre, sino que hace algo al respecto. Por eso es un gran emprendedor y por eso paga pocos o prácticamente nada de impuestos. Elon Musk está con Tesla revolucionando la industria, SpaceX y tiene varias empresas más. Y eso es lo que hacen los ricos, por eso el gobierno los beneficia con tantos beneficios de impuestos. Sucede lo mismo con Jeff Bezos, con su empresa Amazon. Jeff Bezos a través de Amazon emplea a millones de personas, ofrece un servicio invaluable y permite que las personas comiencen sus propios negocios y vendan por todo el mundo a través de Amazon. Los que conocen Amazon, hay muchas formas de vender a través de Amazon, Amazon FBA, Merch by Amazon, hay muchas modalidades. Por lo tanto, Jeff Bezos ha ayudado a mucha gente a ganar dinero, a empezar sus propios negocios, a no depender de un empleo, y eso es lo que hacen los ricos. Ellos crean productos nuevos, ellos innovan en la industria. Si viviéramos, por ejemplo, en una sociedad completamente socialista o comunista, nada de los avances que han ocurrido en las últimas décadas hubieran ocurrido. Es decir, no tendríamos un teléfono celular como el que tenemos en este momento. Elon Musk no hubiera podido crear empresas como SpaceX o Tesla. Henry Ford no hubiera podido revolucionar la industria del automóvil. Es decir, todas estas cosas ocurren porque vivimos en una sociedad capitalista donde las personas son libres para empezar sus negocios, para correr riesgos, para levantar capital, para hacerse ricos. Y esa es la clave del capitalismo, donde tuviéramos un gobierno centralizado que se encargara de dictar lo que podemos y no podemos hacer. Nada de los avances que hemos hecho se hubieran llevado a cabo.
Y otra de las razones por las que los ricos pagan poco o nada de impuestos es porque ayudan a las personas. Si no fuera por los ricos, no tendrías un celular en tu mano, no tendrías una casa, no tendrías un automóvil y no tendrías energía en tu casa. En un sistema verdaderamente capitalista, la única forma en la que una persona puede volverse rica es ayudando a los demás, es siendo generoso. Los ricos, al menos la gran mayoría de los ricos, se enfocan en dar a los demás, en crear empleos, en ayudar a las personas, en crear productos que hagan la vida de las personas un poco mejor. La gran mayoría de los ricos se hace así de esa manera. Evidentemente hay algunas personas que son ricas, que no se hicieron ricas de esa manera, que usan el poder del gobierno, que obligan a las personas a hacer ciertas cosas. No estamos hablando aquí de esas personas, que evidentemente existen, pero la gran mayoría de las personas, para hacerse ricas en una verdadera sociedad capitalista, tienen que ayudar a las personas. Esa es la única manera en la que pueden lograrlo. Prácticamente todo lo que tenemos en la actualidad lo tenemos gracias a que alguien tuvo una gran idea y lo convirtió en un negocio rentable. Teléfonos celulares, Apple, Microsoft, Facebook, YouTube, todo esto son ideas que tuvieron los emprendedores, se hicieron millonarios en el proceso y ayudaron a muchísimas personas. Los ricos de la misma manera financian universidades, hacen muchas donaciones, tienen muchos programas sociales. Muchas de las universidades, de las más grandes universidades del mundo, tienen nombres de personas ricas que los financiaron, no tienen al menos bibliotecas dentro de los campus con el nombre de estas personas. Pero no importa dónde vayas en el mundo, nunca vas a encontrar un hospital con el nombre de un socialista. Ningún socialista ha financiado jamás ni un hospital, ni una escuela, ni una fundación. Solamente los ricos hacen eso, porque los ricos tienen empresas, los ricos ayudan a las personas, los ricos crean productos innovadores y este tipo de cosas. Los socialistas, este tipo de personas, no hacen nada de eso. Nunca un socialista te va a dar un empleo ni nada de eso, nunca va a crear un producto innovador. Eso está reservado para las personas ricas que ayudan a los demás. Y entonces al final, en resumen, de eso se trata el capitalismo, al menos el capitalismo genuino. Se trata de ayudar a las personas, de mejorar la vida de toda la sociedad en su conjunto. Y aquí vamos a hablar brevemente de 3 personas muy reconocidas que pagan poco o nada de impuestos legalmente. Jeff Bezos, Donald Trump y Elon Musk. Y abajo de la foto de cada uno está la noticia, está del New York Times, de CNBC y sí, del New York Times más que nada, las noticias de cada uno de ellos donde exponen que pagaron poco o nada de impuestos legalmente. Amazon, por ejemplo, lleva varios años consecutivos sin pagar nada de impuestos sobre la renta. Lo mismo Donald Trump junto con varios miembros de su familia, y Elon Musk también ha ahorrado muchos miles de millones en impuestos. Por ejemplo, con Amazon, hace unos años Amazon decidió hacer un concurso donde los estados de Estados Unidos concursaron para traer a Amazon a su estado, para que Amazon eligiera el estado y abriera centro de operaciones, contratara gente y ese tipo de cosas. Así que Amazon lanzó un concurso donde cada estado participó mandándole una propuesta a Amazon mandándole una propuesta a Jeff Bezos de por qué debería elegir a ese estado en particular. Y la forma en la que la mayoría de los estados competían era ofreciéndole a Amazon beneficios importantes de impuestos, deducciones y sí, más que nada ofreciéndole que, por ejemplo, que no estaban obligados a pagar durante varios años consecutivos nada de impuestos estatales ni nada de eso. También le ofrecían garantías y este tipo de cosas. Entonces fue una pelea muy reñida, casi todos los estados participaron en la pelea y al final Amazon anunció al ganador, que fue Nueva York. Por lo tanto, Amazon iba a inaugurar una de sus bases de operaciones en Nueva York, iba a crear miles de empleos, iba a mover la economía en el sector, iba a hacer la gente más productiva allá, y este tipo de cosas sonaba como un buen negocio para todos, para toda la comunidad. Sin embargo, muchos políticos de Nueva York empezaron a quejarse, muchos políticos más que nada socialistas de Nueva York como AOC y este tipo de personas, políticos cercanos a Bernie Sanders, comenzaron a quejarse mucho y atacar a Amazon. Atacaban a Amazon principalmente porque se oponían a que no pagara nada de impuestos, y también criticaban mucho que Amazon no permitía que sus empleados crearan un sindicato. Entonces estos políticos atacaron mucho a Amazon, estaban poniendo muchos problemas, estaban creando muchos debates, y a Amazon no le gustó nada de esto. Finalmente decidió simplemente cancelar el plan. Decidieron no mudarse a Nueva York, sino mudarse a otro estado.
Y el problema es que al final los que perdieron fueron las personas que iban a tener un trabajo con Amazon ya no lo pudieron tener porque Amazon decidió llevarse su dinero, llevarse sus empleos y llevarse todo este crecimiento económico a otro lado. Y ese es el problema con los socialistas, ellos no crean empleo, ellos lo único que saben hacer es destruir los empleos. Y ya esto nos lleva a las lecciones de este episodio. Hay varias lecciones que podemos sacar de este episodio sobre por qué los ricos no pagan impuestos legalmente, o cuando pagan muy poco. Los ricos no pagan impuestos porque crean empleos. Los ricos no pagan impuestos porque proveen viviendas. Los ricos no pagan impuestos porque invierten en la economía. Los ricos no pagan impuestos porque saben usar la deuda. Recuerden que a partir de 1971 el dinero de todo el mundo se convirtió en deuda. La única manera en que la economía moderna crezca es si la deuda también crece. Por lo tanto, hay beneficios de impuestos por usar la deuda. Los ricos no pagan impuestos porque el sistema está diseñado por los ricos, para los ricos. Después de todo, son los ricos quienes financian a todos los políticos. Los impuestos no son justos, no fueron creados para ser justos, fueron creados para estimular ciertas actividades. Si haces lo que el gobierno quiere y necesita que hagas, obtienes beneficios de impuestos. Esto explica por qué los empleados y autoempleados reciben tan pocos beneficios de impuestos, porque estas personas no hacen lo que el gobierno necesita. Estas personas no crean empleos, empresas, no invierten en bienes raíces, en energía, en agricultura, no hacen nada de esto. Por lo tanto, tienen muy pocos beneficios de impuestos. Los verdaderos beneficios de impuestos los obtienen aquellos que hacen lo que el gobierno necesita. Si eres un empresario o un inversor, es legal no pagar impuestos. Hay muchos beneficios para pagar poco o nada de impuestos. Hay muchas maneras de usar empresas, sociedades y corporaciones para pagar poco o nada de impuestos legalmente, ¿cierto? Pero si eres un empleado o un autoempleado, es prácticamente ilegal no pagar impuestos. Es prácticamente imposible que un empleado no pague impuestos. Prácticamente está condenado a compartir la mitad de lo que gane con el gobierno. Ese es el problema con ser un empleado o un autoempleado en prácticamente cualquier país del mundo. Los ricos que no pagan impuestos son los que trabajan por activos, no los que trabajan por dinero y obtienen un enorme salario. Estas personas, los ricos que trabajan por dinero y los que obtienen un salario, pagan más o menos 50% en impuestos. Y esa es la lección importante aquí, que hay dos clases de ricos, los que trabajan por activo y los que trabajan por salarios. Los ricos que trabajan por activos son los que pueden pagar poco o nada de impuestos legalmente. Y todos estos temas, por supuesto, los enseñamos con mucho más detalle. Por ejemplo, el tema de la depreciación, la deducción de intereses, la inversión en bienes raíces y todo esto lo enseñamos con mucho más detalle en el curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces. Son 10 módulos, enseñamos a invertir, a administrar, a negociar. Enseñamos 8 métodos de financiamiento creativo, hay secciones de regalo, tenemos casos de estudios reales donde analizamos varios tipos de propiedades multifamiliares, comerciales de uso mixto, unifamiliares, todo este tipo de cosas. Hay cálculos y conceptos, tasa interna de retorno modificada, tasa de capitalización, ingreso operativo neto, y todas estas cosas son las que enseñamos en el curso. El curso lo pueden adquirir en comohogarmonopolio.com o en Hotmart, o abajo voy a dejar un link abajo de este video para ingresar directamente al curso y ver todo el plan de estudio. En el curso vemos muchos de los temas que hemos visto en este episodio y que hemos visto en episodios anteriores. Los explicamos con mucho más detalle, paso a paso, con casos de estudio y ejercicios del mundo real.